Un saludo tengan todos desde la consultora jurídica Braña y Asociados. Hoy, junto a ustedes, con un programa muy interesante. Un programa dedicado a la comunidad migrante cubana en el Ecuador. Pero que también puede ser aprovechado por toda la comunidad migrante que se encuentra en el Ecuador, tenga la nacionalidad que tenga. Vamos a hablar de la transferencia de visa. Este tema es un tema que nos decidimos a compartir con ustedes porque es un tema que causa diferentes opiniones, a veces alguna polémica en la propia comunidad cubana, fundamentalmente. Y para nosotros resulta de mucha importancia que haya claridad de qué es una transferencia de visa y por qué es necesaria la transferencia de visa. Nos hemos topado casos que han ido a las coordinaciones zonales a solicitar una transferencia de visa y le han dicho no, eso no hace falta realizarlo. Alguien que lo ha atendido le ha dicho no hace falta realizar una transferencia de visa. Nos están escuchando, sabrán quiénes nos referimos. Hay otros casos en los cuales le dicen, si usted quiere la hace, si quiere no la hace. Y justamente a nosotros nos parece, a partir del criterio jurídico, de qué es una visa, qué es un pasaporte y cuál es el proceso que se regula en la ley de transferencia de visa, que sí es importante realizarla. Además, es una obligación realizar la transferencia de visa. Y usted se puede ahorrar luego otros tipos de inconvenientes durante cualquier proceso que vaya a realizar. Para comenzar a hablar de este tema, tenemos que tener claridad que el documento oficial de un ciudadano en el extranjero es su pasaporte. Ese pasaporte que en todos los países del mundo tiene una fecha de emisión y una fecha de caducidad. Ese pasaporte que se utiliza para salir fuera del país donde la persona reside o vive porque nació, que se utiliza también, y estamos hablando con obligatoriedad en todos estos casos, para entrar a otro país, sea como migrante, sea como turista, sea a un evento, es necesario un pasaporte. Solo hay casos muy excepcionales que no los vamos a tratar aquí. Y este pasaporte es el que también es presentado a la hora de la solicitud de una visa o a la hora de entrar o salir de cualquier país. Por lo tanto, ese pasaporte que tiene un número y que en el caso de Cuba, cuando usted cambia de pasaporte, cambia el número de ese pasaporte, es con el que se registra la persona a la entrada y salida del país, en este caso a la entrada y salida del Ecuador, a la entrada y salida de Cuba, y ahí es donde se registra su visa. Las visas en el Ecuador, por ley, Ecuador es un país que avanza hacia la tecnología, es un país que va avanzando en todo lo que tiene que ver con las TIC. Por lo tanto, en esa modernidad que nos parece estupenda, se utiliza la visa electrónica, pero anteriormente la visa se ponía plasmada en el pasaporte. Pero esto no cambia nada. La visa electrónica indiscutiblemente es una visa moderna, es una visa que no solo usa Ecuador, lo usan muchos países, y es una visa que permite, llevarla con mayor facilidad. Usted la lleva en un correo electrónico, usted la puede imprimir en el momento que desee a partir de un formato PDF en que le va a llegar su visa. Puede ser verificada con mayor facilidad, tanto por las autoridades como por usted. Puede verificarse con mayor facilidad si la visa está vigente o no está vigente. Y aunque hoy la visa se da de manera electrónica, hace unos años la visa se plasmaba en el pasaporte. Sin embargo, tanto la visa plasmada en el pasaporte como la visa electrónica van, vamos a decir, ancladas, vamos a decir, con los datos, como querramos entendernos mejor, de ese pasaporte con el cual usted presentó esa solicitud y con el cual a usted le dieron su visa. Eso significa que un documento es válido mientras el documento está vigente. Y si bien su visa no tiene la misma fecha de duración de un pasaporte
porque su visa se va a regir por las características, por los requisitos de la visa como tal, pero usted tiene la visa anclada a un pasaporte, usted tiene la visa con un pasaporte. Cuando su pasaporte vence, usted no puede volver a utilizar ese documento, ya venció el documento. De hecho, el pasaporte que se da o en el país donde la persona nació, o tiene ciudadanía, o en los consulados de ese país en el extranjero, ese pasaporte cuando vence se desecha, nunca más tiene por qué ser utilizado. Y usted tiene una visa plasmada en ese pasaporte, o usted tiene una visa anclada con el número de ese pasaporte. Y es por eso que la ley concibe un proceso que se llama transferencia de visa. Proceso de transferencia de visa que aparece en 3 artículos del reglamento de la Ley Orgánica de Movilidad Humana. Y vamos a referirnos a esos 3 artículos del reglamento y vamos a referirnos también a cuáles son los requisitos actuales 2023 para el proceso de transferencia de visa y por qué es tan importante. Bueno, en una de las secciones del reglamento de la Ley Orgánica de Movilidad Humana aparecen los artículos 106, 107 y 108. El artículo 106 es el artículo que habla del derecho y que es el cambio, transferencia o renovación de categoría migratoria o visa. Pero nosotros vamos aquí a comentarle a ustedes y vamos a ir hablando sobre la ley solo en el artículo 106 de lo referido a la transferencia de visa. ¿Por qué solo lo referido a la transferencia de visa? Porque ese es justamente el objetivo de este programa. ¿Y qué dice el artículo 106? La transferencia de categoría migratoria es el proceso mediante el cual la persona extranjera solicita su traspaso a otro pasaporte de su titularidad, siempre que se justifique que conserva el hecho que ocasionó el otorgamiento de dicha categoría migratoria. Es decir, que cuando usted vaya a una institución que tenga que ver con esto administrativamente y le diga, usted no está obligado, usted no tiene que hacerlo, eso no está concebido hacerlo, usted tiene nuestro programa y ya sabe que en el artículo 106 del reglamento vigente de la Ley Orgánica de Movilidad Humana le da a usted ese derecho. ¿Qué dice el artículo 107? Bueno, el artículo 107 es el que también habla, y voy a citar, las personas extranjeras que cuenten con una categoría migratoria vigente podrá solicitar su cambio, transferencia o renovación ante el órgano competente administrativo del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, presentando los siguientes requisitos. Y vamos a hablar después de los requisitos. Pero este artículo me parece que es importante porque también da la medida de que es un derecho que usted tiene. La ley se lo da. Y los derechos se exigen y se toman cuando alguien se lo quiere quitar. Cuando hablo de tomar tiene que dármelo, es mi derecho, aquí está la ley, y por lo tanto, usted tiene que hacerme la transferencia de visa. Y justamente el artículo número 108 dice, en lo concerniente también a la transferencia, este artículo 108 plantea de la transferencia de categoría migratoria o transferencia de visa, estamos hablando de lo mismo. Para la transferencia de categoría migratoria, la persona extranjera se presentará ante el órgano administrativo del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana con los documentos que motivaron el otorgamiento o la emisión de su visa. Vamos a explicarlo al final. ¿Cuáles son esos documentos? Los datos constantes en la visa anterior se trasladan al otro pasaporte. Ustedes no le van a poner ni más ni menos, sino simplemente los datos de su visa se van a pasar al otro pasaporte. Si es digital no importa, fíjense, porque ya la visa en el Ecuador es una visa digital. Lo que ya esa visa digital va a estar anclada al número de ese pasaporte. Y un poco del procedimiento plantea que, recibida la solicitud de transferencia, la autoridad verificará que la categoría migratoria se mantiene vigente y verificará que el ciudadano extranjero no haya incurrido en alguna de las infracciones migratorias previstas en la normativa vigente. Cuando nosotros estamos hablando de infracciones migratorias, estamos hablando el que pasa más del tiempo fuera del Ecuador. De esto tenemos algunos programas, qué tiempo puede estar un residente permanente, qué tiempo puede estar un residente temporal.
En ese momento que se revisa, mediante este proceso, de observarse el cometimiento de alguna falta migratoria, es decir, la persona tuvo una falta migratoria, y en las consultas personales que nos hacen, siempre explicamos cómo a veces la persona ha incurrido en la falta, entra, no le ponen una multa, no le dicen nada, entró, pero después se topa el problema. Bueno, si va a hacer una transferencia de visa, allí se lo está topando. En caso de este cometimiento, se le notifica a la persona y se le dan 10 días, que es lo establecido en el COA y también lo establecido en este reglamento, la Ley Orgánica de Movilidad Humana, para que subsane esta falta migratoria. Subsanar no es otra cosa que pagar la multa que le corresponde, o en caso que requiera de otro procedimiento, realizarlo también. Subsanado el cometimiento de la falta migratoria observada dentro de los 10 días establecidos por el reglamento de la Ley Orgánica de Movilidad Humana, que se ampara en el Código Orgánico Administrativo para estos requerimientos que se dan, el órgano del Ministerio de Relaciones Exteriores al que usted se presentó continúa con el procedimiento de su transferencia de visa. Si la persona no subsana en los 10 días que se le dan la infracción, puede ser desistida indiscutiblemente la solicitud que hizo, es decir, queda como abandonada, no se hace la transferencia de visa, o pueden adoptarse las medidas que correspondan indiscutiblemente con el caso de la falta que tiene. Estos 3 artículos nos parece que es importante que ustedes lo conozcan con la transferencia de visa. Ahora bien, con la transferencia de visa, ¿cuáles son los requisitos para hacer una transferencia de visa en el Ecuador? El costo de la transferencia de visa son $100. $50 a la hora de hacer la solicitud de la transferencia y $50 en el momento que se hace la transferencia de la categoría migratoria o de visa al nuevo pasaporte. Usted paga los otros $50, lo cual suma $100. Si la persona es discapacitada, no tiene costo. Si la persona es de la tercera edad, solo paga el 50%, por lo tanto estaría pagando solo $50. Ahí estamos hablando de costo. ¿Qué se necesita? Primero, el formulario de solicitud con la correspondiente foto. Es el único formulario, el mismo formulario de solicitud de visa permanente, el mismo formulario de solicitud de visa temporal, es el de la transferencia de visa, el mismo de la cancelación de visa. Lo único que en la parte superior tiene los cuadros que usted marca lo que usted va a hacer. Por lo tanto, en este caso usted va a marcar transferencia de visa y va a llenar el formulario con todo lo que corresponde. Una copia del pasaporte nuevo, como siempre decimos, la primera página del pasaporte, bien clara, bien legible. Una copia del pasaporte antiguo en el cual estaba la visa, o del pasaporte antiguo que era una visa electrónica pero en el cual está anclado su visa electrónica. Una copia de la visa y justificar como quinto documento lo que justifique el hecho generador de su visa. ¿Y qué es el hecho generador de la visa? El hecho generador de la visa es por qué usted adquiere esa visa. Entonces, ese documento usted tiene que presentarlo también. Vamos a algunos ejemplos. Una visa profesional, el hecho generador de la visa es el registro que usted baja de la página de la CNC de su título por el cual le dieron su visa. Ese es el hecho generador de la visa. Una visa por amparo en esposo o esposa, el hecho generador de la visa es el certificado de matrimonio, debidamente legalizado por el MINREI, por el Consulado del Ecuador, en Cuba o en el país que lo emite, para los que son ciudadanos extranjeros, que no son cubanos, o el inscrito en caso de que el matrimonio se encuentre inscrito según cada caso en el registro civil del Ecuador. Si estamos hablando de que usted es por el amparo de un hermano, es la certificación de nacimiento de usted y la certificación de nacimiento de su hermano. Si estamos hablando del amparo en un padre, pues la certificación de nacimiento de usted nada más, que dice quiénes son sus padres. Si estamos hablando de el amparo en hijos, la certificación de nacimiento de los hijos. Es decir, el hecho generador de la visa, que es el quinto documento que se va a presentar, puede ser uno o pueden ser 2 documentos o 3. Es simplemente lo que usted lo conecte con el hecho generador de su visa. Y listo, solo usted presenta eso en su carpeta y usted tiene ya la posibilidad
de comenzar con su proceso de transferencia de visa. Ojo, la transferencia de visa no lleva ningún tipo de seguro de salud, para nada, como mismo las órdenes de cedulaciones, que luego vamos a hacer un programa sobre la cedulación para ciudadanos extranjeros, tampoco lleva seguro de salud. Lo estoy adelantando porque anteriormente, en otros momentos, sí lo llevaba. Y hasta aquí lo que usted lleva en el proceso de transferencia de visa. Ahora, les decía al principio que era algo un poco polémico, ¿no? ¿Por qué? Porque normalmente hay muchas personas que no le dan importancia y dicen, bueno, yo no voy a hacer transferencia de visa. No lo voy a hacer porque a mí me permiten viajar con el pasaporte vencido, con el pasaporte nuevo y con la visa vieja. Llevo el vencido porque ahí es donde está la visa plasmada. O viajo con el pasaporte vencido, con el pasaporte nuevo, y si la visa era electrónica, como estaba en el pasaporte vencido, lo llevo también y no hay problema. Migración no se mete en eso, me dejan entrar y salir, no hay ninguna dificultad. Bien, perfecto. Hasta ahora ha sido así. Nadie le han dicho, usted no puede viajar porque no tiene la visa en su pasaporte nuevo. Nadie se lo han dicho. Algunas personas le dicen, debe hacer la transferencia de la visa. Pero yo sí llamo la atención que está en la ley la transferencia de la visa. Y llamo la atención que aunque no especifica qué tiempo yo tengo para hacerlo, perfecto, queda abierto. Aunque no me dice, estás obligado a hacerlo, pero sí está con un pasaporte que ya no se utiliza. Y hay ejemplos muy concretos que ustedes han sufrido, que ustedes, o yo no diría que sufrido, que con el que se han topado, van a hacer un proceso en el cual van a solicitar una orden de cedulación porque se le venció su cédula, se le deterioró o su cédula se le perdió. Cuando usted se va a presentar le dicen, no, primero tiene que hacer la transferencia de visa y luego es que usted puede hacer el proceso de orden de cedulación. Sucede. Hay casos en los cuales usted no puede ponerse bravo si cuando le van a hacer un proceso, usted va a poner un proceso de amparo en familiar, que ustedes saben que es hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad, o usted va a hacer un cambio de categoría migratoria de residente temporal para residente permanente. Hay casos en los que le dicen tiene que hacer previamente la transferencia de visa. Y también conocemos de casos que cuando han ido a presentar su proceso de naturalización, le han dicho, en algunos lugares le dicen, no es necesaria la transferencia de visa. En otros lugares le dicen, le sugerimos que la haga. Y en otros, muchos saben que le han dicho, no puede hacerla hasta que no tenga la transferencia de visa. Algo bastante abierto, pero en ninguno de los casos ha sido desacertado. Es muy correcto porque la ley dice que usted tiene que hacer un proceso de transferencia de visa en algún momento porque ya, como hemos explicado, el pasaporte venció. Hasta aquí lo que queríamos compartir con ustedes. Tengan todos un excelente inicio del mes de mayo y siempre vamos a estar desde la consultora jurídica junto a usted para ayudarlo, para asesorarlo, para acompañarlo en su proceso y para que usted se sienta seguro. Mucha suerte y Dios los bendiga a todos.